El carácter del ministro, segunda parte. Estamos viendo cómo el estándar de Dios para los que anhelan servir a Dios es con unos requisitos bastante importantes que tienen que ver más con el carácter que con los dones, ¿verdad? Porque los dones Dios te los regala, pero el carácter tú lo vas formando, y ese lo vas formando en tu vida cotidiana, en tu vida de cada día, en tu relación con Dios, en el trato de Dios. Entonces, no cualquiera puede ser ministro. Tiene que haber un llamamiento, acuérdense de eso. Y sobre eso trabajar en el carácter. Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que no esté acusado de nada grave, ¿sí? Marido de una sola mujer, que sea fiel en el matrimonio, que cuide la familia, sobrio, que no esté borracho, una mente clara, moderada, que esté alerta, vigilante, prudente, que es cauteloso en su manera de ser y de actuar, decoroso, ordenado. ¿Todo esto ya lo vimos? Una vida ordenada, armoniosa, interiormente y exteriormente. Hospedador, hospitalario, que ama a los huéspedes, apto para enseñar, que es diestro en la enseñanza, pero también lo que mejor enseña es el ejemplo. Tiene que haber ¿cómo se dice? Tienes que ser igual arriba en el púlpito y abajo en el púlpito, ¿sí? Tiene que haber una congruencia arriba en la sala de aulas, arriba en el púlpito, cuando ministras, o abajo con los demás. Tienes que ser la misma persona. No dado al vino, no un borracho, no un esclavo de hábitos o vicios, no un pendenciero, no un buscapleito, y nos quedamos aquí, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas. Esto habla de que hay ganancias honestas, porque si dice que hay ganancias deshonestas, es que hay ganancias honestas. Hay una manera honesta de ganarte la vida, ¿no es cierto? Hablando de una manera así secular, pues trabajando honradamente, siendo íntegro, recto, sin hacer trampas, etcétera. Pero también hay una manera deshonesta de ganarte el dinero, evadiendo los impuestos, mintiendo, fraudeando, dando gato por liebre. Si tú vendes en el tianguis o en un mercado y das kilos de 800 gramos, pues eso es un fraude, ¿verdad? Y eso no debe ser practicado por un cristiano. Entonces hay maneras honestas de ganarse la vida y hay maneras deshonestas de obtener también ganancia. Y el siervo de Dios, los ministros, dice la Biblia, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Hay una manera honesta de ganar el pan cuando se sirve a Dios, ¿sí? Hay una manera honesta, pero también hay una manera deshonesta. ¿Cuál es la manera honesta? Cuando el ministro confía plenamente en Dios, que Dios va a suplir sus necesidades, pero hay maneras deshonestas también de obtener dinero. Por ejemplo, aquí surge una pregunta. ¿Qué de los cantantes, o puede un cantante o un predicador cobrar por ministrar? ¿Puede o no puede? No, sí puede. Pero ahora, la otra pregunta, ¿debe ponerle un precio? Entonces, ¿qué con los que le ponen un precio? ¿Qué con los que ponen como condición el mejor hotel de la ciudad, el mejor cuarto, tantos miles de dólares de tarifa? ¿Qué con esos? ¿Vieron cómo abundan? ¿Qué con esos? Bueno, según la Biblia son deshonestos, porque Jesús dijo en Mateo 10, versículo 8, dad de gracia lo que recibiste de gracia, ¿sí? Entonces, en Miqueas capítulo 3, versículo 11, fíjense desde cuándo se presentaba la corrupción dentro del ministerio. Miqueas capítulo 3, versículo 11,
hablando de sus políticos y de sus líderes espirituales, dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan, ¿por qué? Por precio. ¿Ve? Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, como ven milagros, como ven sanidades, como ven, no, pues Dios no tiene nada de malo. Ellos dicen, el obrero es digno de su salario. Sí, pero ese versículo del Señor, el contexto es que los envió sin bolsa. ¿Se acuerdan? Sin nada. Dijo, lo que les pongan en la mesa, eso cómanse. Porque el obrero es digno de su salario. Él no dijo pongan una tarifa porque el obrero es digno de su salario. Dijo lo que les den, eso cómanselo. Entonces vemos cómo desde los tiempos bíblicos, aún en el Antiguo Testamento, la corrupción dentro del ministerio se da. Se corrompen los políticos pidiendo dinero a su favor. Ustedes saben cómo se maneja ese asunto, pero desgraciadamente también se corrompen los ministros de Dios. Tengo por allí un correo que me llegó de un pastor en Canadá que me preguntaba sobre un pastor. Resultó que ese pastor es de aquí de la ciudad, que decía, oye, fíjate que va a venir este pastor y te mando el póster, me lo mandó por correo electrónico, y decía allí el nombre del pastor, y venga a escucharlo, entrada al evento, entrada $500. No, mejor me voy con Walter Mercado. Porque usa yo le hago una oración de prosperidad, así como brujería, pues, ¿no? Entonces, $500 la entrada por ir a escucharlo. Y luego decía, y si usted necesita consejería personal del pastor, $1,000. Y tú dices, ¿habrá tonto que los pague? ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Por ignorancia. Pero ese pastor, yo he hablado con él y le he dicho, eso no se hace. Estás pisoteando el ministerio. No, que a mí así Dios me guía. Órale, ¿cuál Dios? Pregunto, ¿cuál Dios? Si el Dios de la Biblia condena eso, entonces, ¿qué con un artista que esto es típico, ¿no? ¿Quieres hacer un concierto? Dizque para bendecir a Dios, dizque para evangelizar, y luego te pone un precio el cantante, ¿verdad? Entonces tú tienes que poner un precio de la entrada, y claro, para que te quede a ti una ganancia. ¿Se vale eso? No se vale. La única manera en que Dios honestamente suple para las necesidades de la iglesia y el que sirve a Cristo es a través de la misma iglesia, del ministerio. La única manera que la Biblia permite pedir para el ministerio, para la obra, es diezmos y ofrendas, no más. Y ahí todo lo demás es pura mercadotecnia y cosas torcidas. En Segunda de Reyes, anoten, capítulo 5, todo el capítulo 5, ahí está la historia de Segunda de Reyes, capítulo 5, de Eliseo, un profeta de Dios, que tenía un siervo que se llamaba Giesi, ¿se acuerdan? Bueno, una vez llegó un general del ejército de Siria que estaba leproso y lo mandaron con el profeta porque tenía fama de que Dios estaba con él, y fue para que orara por él, que lo sanara. Y el profeta dijo, bueno, ve y zambúllete 7 veces al río Jordán. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces él, a regañadientes y todo, finalmente fue, lo hizo y se sanó. Dios lo sanó. Entonces llega con Eliseo y le dice, no, pues aquí tienes talentos de plata. Un talento equivalía a 34 kilos de plata, imagínate. Ahí te van unos talentos de plata, vestidos nuevos, perfumes y cuanta cosa. Entonces Eliseo no quiso, dice, no. Y no recibió ningún, porque hagan de cuenta como que le quería pagar por el milagro recibido. Entonces Eliseo dijo, no, vive Jehová, dice, no, que no tomaré nada.
Entonces Giesi decía dentro de sí, no, ¿por qué lo estorba? Le debería de agarrar. Pues ¿por qué no? Que no sé qué. Y finalmente se fue Naamán y Giesi fue y lo alcanza. Y le dice, oye, le llegaron huéspedes al profeta y pues me mandó a que le regalaras unos talentos de plata y unos vestidos. Sí, ¿cómo no? Le dice, y le manda kilos de plata y ropa nueva. Entonces cuando va y los esconde, y cuando llega Giesi enfrente de Eliseo, le dice a Eliseo, ¿dónde andabas? No, dice, en ningún lado, yo no he salido. Y dice, ¿no estaba allí mi corazón? O sea, en el espíritu Dios le mostró lo que estaba haciendo este cuate. Entonces dice la escritura, ¿no les dice, hermano, que si le cierran la puerta de ahí del auditorio mayor? Para que no interfiera con la música. Entonces le dice, la lepra que tenía Naamán se te pasará a ti. Y en ese momento se llenó de lepra. Y ahí vemos, escuchen bien, a alguien que está junto a un ministro y que se aprovecha. Esos son los secretarios. Vieran cómo muchos cantantes muy famosos, predicadores muy famosos, tienen su secretario o su secretaria, los que les coordinan sus actividades, sus compromisos. Hasta allí todo está bien. Pero si un predicador, si un cantante tiene un secretario, tiene que saber qué es lo que hace el secretario, ¿no es cierto? Tiene que saber. Entonces, una vez, no hace mucho, me llegó un correo de un cantante famosísimo de la oficina de él, y el correo estaba firmado por la gerente de ese ministerio. Es un cantante muy famoso. Entonces decía, pastor, pues un saludo, y nosotros servimos a la iglesia y ponemos a disposición todos los cantantes que nosotros manejamos. Estas son sus tarifas. Fulano de tal, $7,000 por tanto. Si enseña, tanto. Si da concierto, tanto. Si viaja con músicos, tanto. Pero tienen que ser boletos en primera. Mira, todo el correo allí, ¿no? Entonces, yo le hablo a uno de los que estaban ahí en la tarifa, que es amigo mío, y le dije, ¿tú andas en esta onda? No, yo no sabía. Me dice, ¿cómo que no sabía? No te hagas. Entonces le mando un correo al cantante famoso, diciéndole, parece que fue inútil todas las veces que hablé contigo de que no cayeras en esto. Dije, te corrompiste y te estás prostituyendo. No, habían de ver el correo que me regresó. No se imaginan. Horrible. Me dice que me creo el Mesías de Guadalajara, que quién soy yo para cuestionarlo, que a poco no cobro yo, que él tiene pruebas de que yo cobro. Entonces yo le dije, a ver, yo tengo pruebas de que tú lo estás haciendo, muéstrame pruebas. Dice, bueno, yo no las tengo como tú las tienes, dice, pero ¿a poco cada semana en tu iglesia no te pagan por predicar? Y le digo, ay, te estás pasando de listo. ¿Se fijan cómo se salió de la tangente? Porque la Biblia dice que el que predica el evangelio debe de vivir del evangelio, debe de participar de allí. ¿Quién sirve al altar y no participa del altar? Dice Pablo a los Corintios. Está la cosa terrible, hermanos. Finalmente, bueno, ahí quedó el asunto, pero después se quiso disculpar diciendo que la gerente de la oficina fue iniciativa de ella y que ella no sabía que estaba promocionando a los cantantes con tarifa. ¿Tú crees? O sea, eso pues nadie se lo cree, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. Entonces tú, si sirvas a Dios, no puedes estar pensando en el dinero que vas a obtener. Y lo que es peor, ¿verdad? Si Dios te empieza a usar, pues te van a empezar a llegar invitaciones, van a querer que vayas aquí, van a querer que vayas allá, y tú vas a empezar a ministrar, probablemente. Y te va a tocar algo como esto, mira. Alguien te invita a un evento de 200 personas, poquitas ovejitas. Y después alguien te llama y te dice, queremos invitarte a un evento, tal fecha. Entonces tú checas tu agenda
Les digo porque a mí me pasó esto. Entonces le digo, no, fíjate que no puedo porque tengo comprometido ya. ¿A dónde vas a ir? No, pues voy a estar en un lugar X. No, hombre, allí no van a llegar ni 500 personas, acá son más de 10,000. Cancélales y vente para acá, acá te vamos a dar más ofrenda. Así se manejan, son unos corruptos de primera. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Te equivocaste, conmigo te equivocaste. Le dije, mi palabra no tiene precio. A mí no me importa si son 100, 50, 200 o 20,000. No, pero que mira, que ándale, que ven, que no sé qué. Y le dije, ¿sabes una cosa? Ni me vuelvas a hablar. Yo no quiero ser ni tu amigo ni tu conocido. Haz de cuenta que nunca te conozco. No, esa gente, hermanos, son horribles y están metidos en el ministerio, desgraciadamente. Entonces ustedes deben de cuidar todo eso y rechazarlo y ¿cómo se dice? Y confrontarlo. No se debe. La Biblia es clara: no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y qué con el pacto con Dios por $50? Y nosotros oramos y para que Dios lo bendiga. ¿Qué con eso? Menos. O sea, no se puede pagar por las bendiciones de Dios. Todo eso es corrupción. ¿Saben cómo es? Es como cuando tú vas a hacer un trámite que es gratuito al gobierno. Entonces están allí los empleados y dicen, bueno, así es gratuito, pero pues dame 10,000 pesos y yo te agilizo los trámites. Y si tú le das esos 10,000, ya te corrompiste igual que él. Es que mi tiempo es oro. Tu tiempo está podrido. ¿Cuál oro? Es como el que le da a un agente de tránsito, tú te pasas un alto, él te quiere multar, te hace la insinuación, bueno, pues nos podemos arreglar. Pues ¿cómo no, mi estimado? ¿Verdad? Entonces tú ya le das para que no te multe, porque mira, la multa te va a salir en 500, dame 300 o 200. Y ya, corrupción, hermanos. ¿Saben que Dios aborrece eso? Sin embargo, el ministerio, el de hoy, está tan corrupto, hermanos, que miren, conozco historias de primera mano que si se las cuento, por eso me dicen que exagerado, mejor ni se las cuento. Pues luego dicen que soy bien exagerado. Pero de primera mano, así que yo trato los asuntos, que yo veo cómo se mueve la cosa, hermanos. Es una tristeza. Por eso tenemos que levantar una nueva generación de ministros con una mentalidad nueva, sin corrupción, aunque vas a ser tentado, te van a tentar, el diablo te va a tentar. Si cantas bonito te va a tentar, si predicas bien te va a tentar el diablo. Les voy a contar una historia nada más. Esto me sucedió de recién empezábamos casa de oración. Tendríamos que ya unos 6 meses de haber empezado. Entonces llegó a buscarme un hombre que yo conocía, porque él estaba en la iglesia donde yo había salido. Y me dijo, Chuy, te ando buscando porque Dios me mostró que tú vas a levantar una iglesia en el norte de México. Y él es un hombre muy rico, pero riquísimo, Y me dijo, así es que agarra tus cosas, es más, no, deja todo, me dice, y vámonos, allá por Culiacán. Y le dije, no, espérame. Dice, mira, ya tengo un terreno. Yo te voy a construir un auditorio para 1,000 personas. Y en aquel entonces, hace 25 años, un auditorio para 1,000 personas es como decir, hoy te construí un auditorio para 10,000. Así. O sea, el equivalente, ¿no? Y dice, a todo lujo el auditorio. Dice, mira, te voy a regalar una casa, te voy a regalar un auto nuevo y te voy a dar $3,000 mensuales. ¿Y qué creen que hice yo? ¿Acepté? ¿Fui tentado? Sí. Pero yo sabía que Dios me tenía aquí. Yo le dije, ¿sabes una cosa, hermano? No estoy en venta. No, que te vas a arrepentir, que mira, que ándale, uy, que no sé qué. Le dije, no. Finalmente lo tuve que correr de mi casa. Así literalmente. Le dije, hermano, por favor, ponte de pie y salte de mi casa. No te tolero, le dije.
¿Cómo es posible? A ver, ¿qué te dan esos muchachos marihuanos? Me dice. Porque él sabía que yo había empezado con todos los conchuitos, pues, de ahí habían salido, pues, como todos. ¿Qué te dan esos marihuanos? ¿Y saben qué comía yo? Puras verduras. De veras, porque pues empezaba el asunto. Entonces le dije, no estoy en venta y te me largas, le dije. No, que mira, o qué, ¿quieres más? Te doy más. No, casi lo agarro, lo eché de la casa. Pasaron 2 años y en un evento de pastores me lo encontré, así de frente, y venía con un hombre. Entonces, hola Chuy, ¿cómo estás? Y pues yo le saludé más a fuerzas que de ganas, ¿no? Por educación, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ay, que Dios te ha bendecido, ¿verdad, Chuy? Sí, ya me he dado cuenta que ha crecido la iglesia. Y estaba el otro hermano así. Y le dice, lo golpea así en el pecho y le hace así, lo pega. Dice, mira tú, le dice, él, o sea yo, él es el que debería estar en tu lugar, le dice. ¿Entienden qué pasó ahí? El otro sí se vendió. Y al otro yo lo conocía. Y dejó una iglesia donde él estaba ministrando para aceptar. Pero imagínense, mira tú. O sea, bueno, de ese tipo de tentaciones no he tenido 1, ni 2, ni 3. Van a ser tentados, hermanos. ¿Qué vas a hacer? Pues ahorita todos dicen, no, pues sí, ahorita pero si estás en una necesidad, yo no tenía para pagar la renta, yo no tenía ni para comer, y Dios permitió esa tentación. ¿Qué vas a hacer? Yo ya sé lo que es eso, yo ya pasé por esa etapa, ¿sí? Pero ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde muchos quedan a la mitad del camino, hermanos, se venden por 30 monedas de plata. La mayoría de los cantantes prostitutos que andan ahí cantando, que se venden y cobran y todo eso, a todos esos yo personalmente les he hablado, les he dicho, porque muchos de ellos yo los vine a hacer, muchos de ellos me tocó impulsarlos a mí, fíjense, en el ministerio de la alabanza, y hablé con ellos claramente. Me acuerdo de un tico, no se vale decir nombres, ¿verdad? Pero lloraba y me decía, Chuy, estaba chiquillo, jovencito, Chuy, yo quiero servir a Dios, ora por mí, ora por mí. Sí, mira, y yo le ponía las manos, lloraba y le aconsejaba y empezó a crecer. Y no, que quién sabe qué, y que servir a Dios. Y lo habían de ver ahorita cómo anda. Hasta maquillista trae. Es una vergüenza. Y también, pero más mexicanos, no nada más ticos. Digo porque ellos es paisano vuestro. Pero yo estoy más avergonzado que ustedes porque hay más mexicanos corruptos que ticos corruptos. Es horrible lo que está pasando, hermanos. Pero ninguno de esos puede decir que nadie les dijo, ¿eh? Ahora, cuando tú quieres vivir como dice la Biblia, no vas a ser muy popular. Y no va a haber muchos que te van a querer. Y va a haber muchos que te van a atacar. Pero los que tienen corazón recto y su corazón es para Dios, se van a dar cuenta que lo que tú vives y dices está en la Biblia. Y eso es lo que te debe de importar. Lo demás, que digan misa. ¿Verdad? Entonces, volvamos allí a Timoteo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Esto significa de espíritu suave, o sea, gentil. Una persona que es amable es precisamente eso, amable, que es fácil amar por como es, pero él también sabe amar. Y una persona que es amable, que es suave, que es gentil, es una persona que perdona las ofensas rápidamente. ¿Sí? Eso es algo que todo ministro debe de saber manejar y tratar con su corazón. Porque ofensas siempre las vamos a tener en contra. Así como ofendemos, de alguna manera también nos ofenden. ¿Estamos? Pero tú debes de entender esto. Hay un principio. Yo, como ministro, decido ofenderme
o pasar por alto la ofensa. Yo decido amargarme o yo decido ser libre. No sé si me explico. Por ejemplo, alguien te calumnia, alguien dice algo, como lo que les comentaba de que yo me fui a Argentina, supuestamente decía un ministro por allí, que porque mi esposa me había engañado y que ella estaba embarazada y que nos fuimos para X, ¿no? Ya les conté eso. Entonces, si yo no sé manejar esa situación en mi corazón, ¿sí? Yo me puedo amargar, puedo agarrar represalias y venganza. La hermana que me preguntó me dijo, ¿quiere que le diga quién es? Le dije, no quiero ni saber, no me interesa saber. Y hasta la fecha, nunca supe. Pero si me doy por ofendido, ¿quién fue a ver? Entonces ahí ya entras en una situación peligrosa porque te puedes amargar, ¿me entienden? Y puedes empezar a tomar venganza por ti mismo. Y eso nunca lo hagan, hermanos. Nunca lo hagan. Siempre cuando tengas broncas así, que te digan que, mira, tú descansa en el Señor, perdona y deja que sea Dios el que trate el asunto. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Les voy a contar una historia bien tremenda. Porque yo aprendí eso y eso ha guardado mi corazón por tantos años en el ministerio. Yo soy un hombre libre, a pesar de que hay conflictos y cosas, pero yo soy un hombre libre, o sea, yo no estoy amargado, yo duermo tranquilo, tengo la conciencia tranquila, porque he decidido vivir sin esa cosa, ¿sí? Puedo levantar el rostro limpio, o sea, con libertad. Yo no entiendo cómo algunos están amargados y pueden estar ministrando, no entiendo eso. Pueden tener un buen discurso, un buen mensaje, pero abajo se les nota lo amargado, por cómo son, ¿me entienden? Entonces, tú decides no hacerlo. Y bueno, cuando yo estaba aprendiendo este principio, hace muchos años, y todavía se presenta, pero como vas ejercitándote para la piedad, como le dijo a Timoteo, como vas ejercitando el perdón, la paciencia, todo eso, bueno, pues ya de alguna manera, pues vas creciendo, vas madurando y vas manejando las cosas cada día mejor. Pero fíjense, un día, un hombre, me golpeó porque su esposa se había convertido y ella dejó de drogarse con él. Entonces llegó allí a echar pleito, llegó a la iglesia a echar pleito y estaban como 5 de los líderes. Y pues como estaba bajito así, no, que yo te voy a dar y que... yo dije, no, pues me lo surto fácil, ¿no? Pero dije, no, tranquilo, no, que no sé, total me golpeó, para no ser larga la historia. Entonces, me amenazó de muerte y cuánta cosa, bueno. Y de pronto, bueno, cuando él me da el primer golpe que me descontó, me tiró al suelo y pues cuando te pegan así todo esto, pues te sangras, es muy aparatoso, ¿no? Entonces, cuando yo me estoy levantando, la primera reacción en la humanidad es surtírtelo también, ¿no? Y dije, no, 2, 3 patines y va para abajo, ¿no? Pero cuando yo me iba levantando, el Señor me habló y me dijo, baja las manos, así. Entonces, y vieran, allí fue una prueba bien tremenda, pero tremenda. Y yo bajé las manos. Y me dice, ¿qué? ¿No te vas a poner? Le dije, no, y que me da otro. 2 veces me descontó. Entonces, bueno, se fue. Y empieza la prueba. No, pues tú te lo pudiste haber golpeado, tú te lo pudiste haber, pues sí, no, pues mira, si te busca y tú, pues, ponle una para que se aplaque. Y empieza la cosa. Entonces yo dije, no, y luchaba con eso, ¿me entienden? Y un día que lo veo, dije, no, hasta con un soplo. Ay, sí. Bueno, es que estaba más bajito, pues. Estaba muy delgadito y no, pues la verdad, 2, 3 ahí me los hurto, ¿no? Pero ahí estaba la tentación y dije, no, y luché contra eso. Finalmente dije, no, y si me vuelve a golpear, que me golpee, no le hace. Y el Señor me dijo, déjamelo a mí, déjame arreglar cuentas a mí.
Les estoy hablando de hace 24 años de este caso. Bueno, fíjense lo que pasó. La familia del que me golpeó, el papá se convirtió, el hermano de él se convirtió. Pasaron unos años, como 3 años, 2-3 años, y un día saludé aquí a su hermano, le dije, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde anda? Y luego me dice, ¿no supiste lo que le pasó? Le dije, no, ¿qué le pasó? Y luego me dice, pues es que, fíjate que se metió de policía. Dice, se metió de policía y pues resulta que, pues andaba también de malandrín, ya sabes, ¿no? Entonces se agarró con unos ladrones ahí, pero también él andaba robando y le dieron 2 balazos. ¿Cómo? Y luego me dice él, su hermano de él, así llorando, me dice, ¿sabes dónde le dieron los balazos? Le digo, no. Dice, mira, uno aquí y otro aquí, porque me dio aquí y me dio aquí. Y esa fue una lección tan tremenda. Yo dije, no, yo jamás voy a meter la mano. Yo no me voy a defender. No, mejor que sea Dios. Y en todos estos 25 años, hermano, he sufrido todo tipo de agresión físicas pero no me he vengado. Y les voy a decir algo. Yo he visto cómo Dios ha tratado. Miren, dejen que Dios sea el que se los hurta. Tú cuida tu corazón. El que se mete contigo, se mete con Dios. Pero por eso dice, mía es la venganza. Porque si tú tomas venganza por ti mismo, dice Santiago, que en la ira del hombre, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. No obra. Entonces tú tratas de vengarte, que te dicen, y luego tú la agarras de represalia, y ya te estás poniendo tú en el lugar de Dios. Y te metes en problemas. Pero si tú, ahora sí pones la otra mejilla y tú guardas tu corazón, mira, Dios es el que trata con las personas. Y les puedo contar un montón de testimonios, hermano, pero un montón. De cómo este principio de guardar tu corazón es imprescindible en el ministerio, para que no te amargues, ¿sí? Entonces, ¿qué más debe ser? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Qué más? Apacible. Esto se tradujo del griego amojos, con J, amojos, que significa pacífico, sin agitaciones. Apacible significa alguien que no está dispuesto a pelear. ¿Ven? No se refiere, en este caso de apacible, fíjense, no se refiere a violencia física, sino a no ser contencioso. Pero ¿conocen gente que siempre está como insidiosos ahí metiendo cizaña? Siempre están diciendo, no, que quién sabe. A eso se refiere. Miren, hay iglesias donde está el equipo de pastores y no falta alguien así, que siempre está inconforme, siempre está diciendo cosas, o sea, pero no da soluciones. Ese no debería estar ahí en el ministerio, porque según la Biblia debe ser apacible, o sea, debe ser pacífico, sin agitación, ¿sí? No avaro. Continúa ahí en el versículo 3, no avaro. Es decir, tiene que ser alguien sin amor al dinero, porque como se administran ofrendas, ¿me entiende? Como el ministro, los diáconos, los que sirven, administramos recursos, tiene que ser una persona sin avaricia, no avaro, o sea, sin amor al dinero. ¿Se acuerdan de Judas? Detrás de su supuesto servicio a Jesús, ¿qué se escondía? La avaricia. Ahora, ¿Jesús sabía que le robaba? Sí. Y fíjense que este es otro punto también donde muchos ministros han tropezado, porque hacen mal manejo de los recursos. Y de las fraudes, porque son fraudes más comunes que los ministros
o en el ministerio se cometen, es cuando un pastor o algunos pastores piden una ofrenda que para ponerle techo al auditorio, por ejemplo, necesitamos 100,000 pesos, hermanos, para ponerle el techo. Entonces la gente está ahí dando, se juntan los 100,000 pesos y el pastor se va de vacaciones y se gasta 60,000. Nunca hagan eso. ¿Oyeron? Si se pide una ofrenda para pintar la pared, pinten la pared. Eso hasta en las autoridades seculares, en el gobierno, está penado. De que se destinan ciertos fondos para ciertos rubros y se usan para otros. No, hermanos, no. Eso no es honesto, eso no es íntegro, eso es deshonesto y es tan común. Fíjense, una vez recibo una llamada, un pastor me dice: hermano, fíjate, tenemos nuestra convención nacional y vienen de toda la república y el orador que venía se enfermó, hermano, y pues Dios me puso en el corazón que tú no me saques del aprieto. Le dije: no, hermano, pero pues y como era aquí un pueblo cerca, se hace una hora, le digo: bueno, pues lo vi tan apurado, le dije: pero ¿qué días son? Y ya me dijo no, le dije, es que yo salgo de fuera del país y no puedo. Dice: bueno, aunque sea una noche, hermano, y te regresas esa misma noche. Y yo, pues, y el tiempo bien ajustado, y yo por ayudarlo, lo vi tan preocupado. Bueno, está bien. Y fui esa noche a compartir. Me llevé un equipo de la alabanza y alabamos al Señor, ministramos la alabanza también, y luego yo compartí. Pero Dios hizo una cosa soberana bien tremenda, hermanos, en esa noche. Se derramó el Espíritu Santo bien tremendo. Y la gente estaba bien tocada. Yo no soy, yo oro por los enfermos y todo, pero yo no es común, vamos. Pero esa vez, sin orar por los enfermos empezaron a sanar. Empezaron a hablar en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Un montón de milagros. Pero eso fue una cosa soberana de Dios. Entonces, pues la cosa hasta se alargó, ya eran casi las 10 de la noche y no salíamos de allí, yo tenía que regresarme. Entonces el pastor ya finalmente se sube y dice: hermanos, qué bendición, hermanos, gloria a Dios, y todos los hermanos llorando, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. Eran unas 700 personas. Entonces dice: hermanos, pues mira, el hermano Chuy nos hizo el favor, ya ven que el orador se nos enfermó, y pues vamos a bendecirlo, hermanos, vamos a recogerle una ofrenda, ¿qué les parece? Sí, amén. Bueno, pues aquí pasen, y puso unos canastos, pasen y den una ofrenda, se la vamos a dar al hermano Chuy. Yo nunca pido dinero, jamás en mi vida, y Dios lo sabe, ni pediré. Esa fue una iniciativa del pastor, como a veces aquí nosotros lo hacemos, ¿se han fijado? Cuando viene algún orador o algo, pues una ofrenda, ¿no? No nos ponen precio. Ninguno de los que vengan aquí nos pusieron precio, porque esos no los invitamos, aunque cobren 10 pesos y sean baratos. Entonces la gente empezó a dar, y bueno, yo estaba ahí en la plataforma, hermano, pues ni modo de no ver, yo estaba así y yo estaba viendo. Y mira, hermano, se llenaron los botes, se llenaron literalmente, de tal manera que se salían los billetes de los botes. Y bueno, ya finalmente despidió a la gente, ya le dio una señal allí a sus ayudantes, el pastor, agarraron las ofrendas, y bueno, hermano, pues yo ya me voy, porque pues tengo que madrugar mañana. Bueno, sí, hermano, Dios te bendiga. Miren, hermanos, agarré con el equipo que iba, vámonos. Escuchen bien, delante de Dios, por aquí yo pensaba en la ofrenda que dijo que me iba a dar, lo que se juntara en esa noche. Entonces ya cuando nos vamos, ya agarro mi carro y ya vamos dando: hermano, me dice, y me alcanza, ¿no? Pues la ofrenda, hermano. Hermano, está bien, gracias, tenga, hermano, Dios la bendiga, me dice, y me da una bolsa. Entonces yo la pongo así, vámonos. Entonces yo vamos saliendo del pueblo y veo al tanque de gasolina y le hacía falta gasolina. Entonces pues ya llego allí a la gasolinería y ya pues llénelo. Entonces para pagar pues agarro la bolsa y de aquí pago. Entonces agarro la bolsa, eran todos los 20, hermanos.
eran todas las moneditas, ni siquiera las de a 10 pesos. Entonces, bueno, yo hice así y puros, saqué y pagué, ¿no? Entonces ya me vine y yo dije, no puede ser posible. Fíjate nomás. Qué increíble, ¿no? Pues así se las gastan, hermano. Eso es tan común en muchos ministros, hermano. Si un día llegas a servir a Dios, escúchame esto. Nunca hagas eso. Si recoges una ofrenda tal y como se entrega la ofrenda, como la dan, si tú dices, vamos a recoger una ofrenda para bendecir al predicador, tal y como estás, dásela al predicador. Qué tremendo. Fíjense, cuando iniciaba la iglesia, una vez se juntó la ofrenda y yo invité a un misionero americano a predicar. Y ya estaba predicando y Dios me habló y me dijo, Chuy, ¿le vas a dar toda la ofrenda que se juntó? Toda se la vas a dar. Y yo dije, no, este es el diablo. A mí no me hable el diablo, ¿no? Te reprendo, Satanás. Entonces, no, pues era el Señor, ¿verdad? Entonces yo me hice loco, imagínate, empezando, poquita gente, y dale toda la ofrenda. Entonces, a Chava Pardo, ubican a Chava Pardo, ¿no? Él estaba de administrador en ese entonces. Yo le dije, ven, y ya se acercó así. Oye, Dios me dijo que le diéramos la ofrenda, toda la ofrenda al misionero. ¿Cómo ves? Y me dice, pues si Dios te dijo, pues dásela. Yo esperaba que me dijera que no. Entonces, bueno, métela en una bolsa, así tal como está, y me la traes al final. Y ya, así lo hizo. Me entregó la bolsa. Le dije, ¿está todo? Me dice, todo. ¿No le pellizcaste nada? Nada. Entonces, mi argumento era, un misionero sostenido en los Estados Unidos, vivía bien, una buena casa, traía un camionetón. Yo dije, no, pues estos lo sostienen bien. Estos necesitan una ofrenda, nosotros la necesitamos mal. Dale la ofrenda, me dice. Ya, dejé de discutir, terminó de predicar y le digo, toma, hermano. Entonces él agarra así, me mira, gracias, me dice, y se va. Ya llegamos a la casa y suena el teléfono y me dice, pastor, soy el misionero, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿sabes? Por tu culpa, así me dijo, hoy pude darle de cenar a mis hijos. Mi esposo y yo nos comimos un pollo. Dice, no teníamos nada, le puse gasolina a la camioneta. No teníamos nada y mis hijos en la tarde no comieron. Fíjate, y yo dije, ay, gracias Señor que te obedecí. Fíjate qué tremendo. Y yo argumentando no sé qué. Bueno, eso fue, escúchame bien, eso fue en el 84. En el año 90, cuando yo me fui a Argentina como misionero, un día se nos acabó el dinero. Nos sostenían de aquí, pero se nos acabó. Y llegó Jorge Lozano, que va a venir en unos días, algunos lo van a conocer. Y me dice, oye, ¿no tienes dinero? Le digo, no, se me acabó. Ay, dice, oye, pues vamos a ver si llegó la provisión. Y fuimos al correo y yo me quedé en la camioneta y ya él se baja y dice, no hay nada, pero hay una carta para ti, me dice. Entonces yo abro la carta y se desliza un cheque. El cheque era de $600 y decía, Chuy, anoche yo estaba, no decía anoche, decía, yo estaba orando hace unas cuantas noches atrás y Dios me dijo, mándale una ofrenda a Chuy. Entonces yo empecé a investigar tu dirección y me dijeron que estabas en Argentina y me dieron la dirección, entonces te mando este cheque de $600 y por todo el tiempo que estés allá en Argentina yo te voy a mandar un cheque cada mes. ¿Saben quién era? El que yo le di la ofrenda. Ese era. Pero yo no me acordaba. Entonces cuando llego a la casa y le digo a mi esposa, mira, nos mandaron un cheque. ¿Quién? Y ya le dije quién. Y en eso me acuerdo. Bueno, el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando te dije dale toda la ofrenda?
Bueno, esta es la cosecha de lo que tú le sembraste a él. Así he vivido toda la vida, hermanos. No tenemos por qué andar haciéndole a loco, ni con cara de santo pediche, y con no, miren a Dios, busquen a Dios, dejen que Dios sea el que les vaya a suplir cualquier necesidad. Y así he vivido toda la vida, una vida de fe. Ahorita muchos, pues después de 25 años, ven la iglesia y lo ven a uno y dicen, ay, pues qué suave, no saben lo que dicen. Yo los disculpo porque no saben lo que dicen. Mira cómo vive, mira que quién sabe qué, mira que el carro que trae, mira cómo se viste. Ay, sí, agarra mi dinero, se va a agarrar. Si ustedes supieran. Toda la vida hemos vivido así, de fe y por fe, sin pedirle un centavo. Cuando alguien ha dicho cositas, a veces sí hay que taparles la boca, ¿no? Oye, hermano, ¿tú crees que yo te agarré tu dinero? No, que sí, a ver, ok, ¿cuánto? Pues ahí está tu dinero. No, hermano, que no sé qué. Pues entonces cállese la boca. Ahora, ¿por qué muchas ovejas tienen desconfianza? Porque ven, ¿a poco creen que no ven? Oiga, una ofrenda para el techo y se compra un carro el pastor y el techo sigue allí. El otro día una persona que se está congregando aquí me dijo que se salió de su iglesia porque 5 veces el pastor ha pedido 150,000 pesos para terminar un edificio que tienen, salones para darle clases a los niños. Dice, hermano, van 5 veces que recoge 150,000 pesos y el edificio está igual. Y su hijo, dice, que anda en rebeldía, se casó y le regaló un Mustang, un auto Mustang que le costó más de 350,000 pesos. Y si yo fui con él, le dije, hermano, ¿por qué le regaló eso a su hijo? ¿Y cuántas veces nos ha pedido para usted? No es quien para decirme cómo hice el dinero. Yo les pedí para el edificio, pero yo sabré lo que hago con el dinero. Fíjate que no es así la cosa, hermanos. Entonces tiene que ser una persona sin avaricia, sin amor al dinero. Versículo 4. Después vienen ya otras cualidades que necesita desarrollar el ministro. Dice que gobierne bien su casa. ¿Sí? Por eso se necesita la sobriedad, la prudencia, la fidelidad, ¿sí? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si hay desorden en la casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ese es un requisito muy importante. Que en la casa el pastor dirija bien, sepa cómo conducir su casa. Ahora, aquí hay un punto que pocas veces se habla. Que cuando los hijos de un pastor no están en sujeción y andan en rebeldía. Miren, déjame contarle con 2 casos cómo se presentan ambas situaciones. Una, todos conocen a Billy Graham, ¿no? Pues es un hombre con una trayectoria de más de 50 años en el ministerio, irreprensible, un hombre intachable, nunca se le ha acusado de un escándalo, siempre ha sido un hombre tan íntegro en el manejo de sus finanzas, en el trato con los demás, y después de 50 años es de los hombres más respetados en los Estados Unidos. Ya está muy anciano él ahora. Bueno, él, un ejemplo como ministro, un ejemplo como esposo, un ejemplo como padre, pero él tuvo uno de sus hijos tuvo uno que iba creciendo y lo enseñó en los caminos de Dios, pero el muchacho agarró su propio rollo. Y él mismo cuenta que cuando él iba a predicar los estadios, que su hijo estaba fuera de los estadios y gritaba, no es cierto lo que dijo mi papá, es un mentiroso. Y fíjate nomás. Entonces dice que Billy Graham se quebrantaba porque decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo le he dado ejemplo a mi hijo, Señor, ¿por qué? Se nos olvida que los hijos también tienen que nacer de nuevo. Y aquí es donde se cometen errores en la familia ministerial, por decirlo así. Porque sabemos que nuestros hijos deben de caminar en los caminos de Dios, pero no los podemos forzar.
Y aquí es donde a muchos hijos se les forza, o se les fuerza, mejor dicho, a que sean cristianos, y a los niños no se les puede forzar a ser cristianos. Se les puede forzar cuando van creciendo, o sea, no forzar, sino, pues tú tomas las decisiones por ellos, pero se nos olvida que al ir creciendo ellos tienen su propia voluntad. Yo he ministrado hijos de pastores que odian a su papá, que odian la iglesia. Uno de ellos me decía en una ocasión: mi papá me utilizaba como conejillo de indias, me utilizaba como la atracción de la iglesia, y yo lo conocía él desde chiquillo, y a mí me consta eso. Como es muy inteligente el muchacho, ahorita ya es un hombre de 30 y tantos años, ¿no? Pero lo ponía que se aprendiera salmos y escrituras de memoria. Se sabía el Salmo 119 de memoria. Entonces, ¿sabes qué hacía? El pastor se sentía bien orgulloso, pero lo traía aquí al niño. No lo dejaba jugar, no lo dejaba ser un niño. Y le decía: tienes que aprender. Y ahí lo tenía. Entonces, todos los domingos, y ahora mi hijo les va a compartir algo. Y el pastor se sentía orgullosísimo de su hijo. Y el niño se sentaba allí en su banquito y empezaba Salmo 119. Y empezaba a recitar. No, la gente bien maravillada. Ahora predícales, hijo, sobre el amor de Dios. Y un montón de textos. El amor de Dios, porque Dios es amor, porque ta. Y todos, se maravillaban de que el muchacho se sabía versículos. Pero ¿saben? Cuando creció y se hizo un adolescente, un joven, que se rebela. Se metió a las drogas, se casó, se divorció. Un desastre el muchacho. Un día fue a buscarme el muchacho y me dijo: ¿sabes qué? Dice, te voy a abrir mi corazón. Y fue que me contó él todo eso. Era cuando bueno, él ya era un joven, y abre su corazón y me dice: mi padre no me dejó ser un niño normal, me forzó. Entonces, fíjate, por eso estar en el ministerio es una carga bien difícil, hermano. Porque fíjate, tienes que cuidar de no manipular a tus hijos, sino de llevarlos en los caminos de Dios. Muchos se entregan a Cristo rápido y no hay pero otros no. Una vez estaba en una convención, éramos 5 oradores y nos fuimos a cenar, y mientras nos servían empezaron a platicar. Y uno le dice: oye, ¿cuántos hijos tienes? Todos somos como de la misma edad, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Le preguntan a uno. Y dice: no, pues tengo 2. ¿Y cómo te ha ido con ellos? No, dice, acabo de descubrir que mi hijo fuma marihuana, dice. ¿Cómo? Dice, y mi muchacha anda con un novio que no es cristiano. Y le pregunta: ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Cuántos hijos tienes? 3, dice, 3 muchachas. Y dice: no, dice, me acabo de enterar que una se acaba de embarazar, no sé ni de quién es. Y yo así asustado. Y luego dice: ¿y a ti cuántos hijos tienes? Yo tengo un hijo. Y tú, dice: no, hombre, el otro día se me puso al brinco el muchacho, que no quería ir a la iglesia y que no lo forzara y que me golpeaba así. Y ya cuando llegó conmigo, ¿y tú? Yo dije: no, yo estoy en la gloria. Porque si bien apenas mi hijo no tiene mucho de convertido, conoce mucho la Biblia, pero él tiene poquito que se convirtió, no tiene mucho. Pero yo batallaba, yo decía: porque tú los quieres ver sirviendo al Señor, tú los quieres ver bien entregados, pues ese es el anhelo de cualquier pastor. Pero entendiendo este equilibrio, ¿entienden? Siempre pidiéndole a Dios sabiduría, esperando hasta que Dios hiciera la obra en oración ahí, que eso también te ayuda a estar agarrado de Dios, ¿no? Dios sabe cómo trata también. Pero para no hacer largo el asunto, y el otro ejemplo, finalmente de Billy Graham, ¿no? Pasaron más de 30 años para que su hijo, que se llama Franklin, que ahorita es el director del ministerio de Billy Graham, se convirtiera, fíjense nomás. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿No fue ejemplo? Sí fue ejemplo. O sea, cuando dice aquí que gobierne bien su casa, significa que ponga los estándares de la palabra de Dios y todo, pero eso no garantiza, escúchenme, que automáticamente sus hijos van a seguir a Dios. ¿Se acuerdan de Elí?
Ese no puso los parámetros, ese los dejaba pecar. Una vez, hace unos años, mi hijo dijo una mala palabra. Entonces le dije, a ver, ven para acá. Fíjate, le dije, quiero que me digas una sola vez que tú me hayas escuchado que yo haya dicho una sola mala palabra. Dime una. No, pues no. Entonces, de mí no es el ejemplo. Yo sé que lo agarraste de la calle, pero ¿sabes una cosa? Esta es la casa, esta es nuestra casa, es mi casa, es la casa de Dios y necesitas respetar aquí. Cuando tú me oigas que yo digo malas palabras, entonces tú dilas. Luego un día que le grita a su mamá, no, que tú, que quién sabe qué, a ver, ven para acá. Fíjate, escuchen, ¿cuándo has visto que yo le grite a tu mamá? No, pues nunca. Entonces, cuídate que le estás dando ejemplo a tus hijos. Porque si no le das ejemplo y quieres que ellos van a seguir tu mal ejemplo. Ahora fíjense, qué cosas. Hay cada caso, hermanos. Fíjate, conozco unos pastores que son bien malandrines. Miren, son tranzas, mentirosos. Yo digo, ¿cómo están en el ministerio, Señor? A veces tú dices, Señor, ¿cómo? ¿Por qué permites? Un día le dije, Señor, ¿por qué permites? Y el Señor me respondió, para que sepan distinguir entre los que son de a de veras y los que no son. Para que sepan lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Pero fíjate, mentirosos, tranzas, irresponsables, con 4 hijos. Escúchenme bien, los 4 entregadísimos a Dios. Yo una vez estaba platicando con Toño Ortiz y le dije, oye, qué increíble, mira, uno lucha por darle buen ejemplo a sus hijos y batallas y mira estos, ve, mentiroso, tranza, hasta la ley lo anda siguiendo al pastor. Y ve a sus hijos. ¿No quieres tener esos hijos, Toño? Dice, sí, dice. Pero mira a los chavos bien consagrados a Dios, bien obedientes, todos sirviendo a Dios en la iglesia, y tú dices, ¿por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Porque Él trata como Él quiere. Sí, pero el hecho de que ellos no den testimonio no significa que Dios no va a arreglar cuentas. Ahora, fíjense, conozco un pastor que a mí me consta porque, bueno, prácticamente yo lo gané para Cristo hace muchos años. Dios lo llamó, lo puso en el ministerio y yo vi su crecimiento. De verdad, miren, de esos ministros que tú dices, híjole, estos son de calidad. Pues se empezó a formar y empezó a ministrar este pastor, con un ejemplo bien tremendo, pero su hijo cayó en las drogas. Entonces un día vino conmigo a pedirme un consejo y me dijo, pastor, dame un consejo porque quiero dejar el ministerio, porque la Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces yo le dije, sí dice así. Le dije, pero ¿tú le has dado mal ejemplo a tu hijo? Dice, no, Dios lo sabe que no. Le dije, mira, a mí me consta la clase de vida que tú llevas, a mí me consta la clase de hombre que eres tú y la clase de mujer que eres tú, les dije. Si tú dejas el ministerio estás cometiendo un gravísimo error, porque el muchacho llegó a los 18 años y empezó a fumar marihuana. Yo le dije, no dejes el ministerio, porque aquí ya no depende de ti, tú le diste todo el ejemplo. No dejes el ministerio. Finalmente, él estaba luchando porque decía, es que me siento tan mal que yo me pare en el púlpito y empiece a enseñar cuando mi hijo está en las drogas, cuando mi hijo fuma marihuana. Le dije, sí, pero tienes que entender de que eso ya no dependió de ti. Tú le enseñaste desde que el niño nació. Yo los conozco desde que tenía nada más un niñito. Tenía como 2 años. Entonces le dije, a mí me consta, hay otros pastores aquí que te conocen, que meten las manos por ti, de manera que no dejes el ministerio. No dejó el ministerio, gracias a Dios, siguió sirviendo a Dios. Dios lo ha bendecido tanto y ahora su hijo ya se convirtió.
pero se convirtió como hasta los 24 años de edad. Entonces, ciertamente dice que gobierne bien su casa, pero habla de ser ejemplos, de poner fundamentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no garantiza que estos caminen con Dios, porque debemos de tomar en cuenta que ellos también tienen que decidirse por Cristo. Ustedes deben de entender que en una familia cristiana, cuando nacen los hijos, no son cristianos automáticamente. ¿Entienden eso, verdad? No son cristianos automáticamente. Porque es como esto, mira. Un pastor es como un padre espiritual y les enseña a sus ovejas la palabra de Dios. Y si les da ejemplo, pues buen ejemplo y todo. Pero el pastor no es responsable si las ovejas andan ahí de coscolinas. ¿Verdad que no? Porque ya cada quien es responsable de sus actos. Pero basta con que el pastor, como el padre, les enseñe con el ejemplo y con la palabra de Dios. Entonces, que sea, ¿qué más dice? Que gobierne bien su casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. Dice, no un neófito significa no un recién plantado, no un nuevo, neo es nuevo, un recién convertido. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Nada más este principio ha metido a muchas iglesias en muchos problemas, y más con el sistema ese de reproducción de líderes al vapor, como es el G12, que en 3 meses ya eres líder de una célula, y eres líder de no sé cuántos, y eres líder de no sé más allá. Y entonces la gente puede estar recién convertida 3 meses, y a los 3 meses ya ser líder de una célula, ya pastorear, no, por favor. Esos son neófitos, son nuevos, recién convertidos. Y no es así, hermanos. No, tiene que haber un proceso, tiene que haber un llamamiento, ¿me entiende? Entonces, fíjese, déjame contarle una historia que me sucedió hace como 4 años aquí. Había un hermano que tenía 6 meses de convertido. Él es un psicólogo, y él daba clases, pláticas motivacionales en las empresas sobre productividad, y les levantaba el ánimo. Ustedes saben, de esos motivadores, ¿no? El campeón que está en ti, tú puedes, todo ese rollo, ¿no? Entonces él asumió que porque motivaba a los del mundo allá afuera, él podía hacerlo aquí adentro. Tenía 6 meses de convertido, y un día pidió una cita conmigo, y yo lo recibí. A tus órdenes, me dice, quiero que me ponga una iglesia, pastor. Le dije, pues si no son taquerías, oye. ¿Cómo que me ponga una iglesia? Sí, yo quiero que usted me ponga una iglesia, porque yo ya estoy capacitado para, no sabe que yo hago esto y esto. No, le dije, el hecho de que tú motives allá a los cabritos no quiere decir que vas a pastorear a las ovejas. No, que usted no cree en los dones, en el potencial que la gente tiene. No, claro que sí. Pues me tomé esa noche, eran las 11 de la noche, y yo explicándole cómo era el proceso de la formación de un líder, de alguien que Dios quiere poner en el ministerio. Y él nomás me miraba así, le dije, no, mira, es un proceso. Fue la última vez que lo vi yo. ¿No les quieres decir a los que están ahí que bajen la voz, a cualquiera de ustedes, que alguien meta orden ahí, porfa, ¿no? Entonces, se me fue, ¿qué estaba? Ok. Esa fue la última vez que lo vi. A este hermano neófito. Muy psicólogo, pero un neófito en las cosas de Dios. Bueno, al mes que me doy cuenta que ya había abierto una iglesia. De esto hace 3 años, ya recordé, hace 3 años de esto. Bueno, abrió una iglesia, empezó disque a pastorear a la gente. ¿Saben que hoy él se autonombró pastor? Ahorita ya es hasta doctor en teología, en 3 años. Entonces, como él conocía a algunas personas de aquí,
pues se acercó a algunos y logró a unos poquitos, siempre hay de gente despistada, y logró llevárselos. Y me acuerdo de una familia que llegaron a despedirse: hermano, pues nos vamos a la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nos vamos a ir con el hermano ¿no? Entonces yo no les dije nada, le dije: ¿estás convencido? Sí, Dios nos está llevando, porque no, ese hermano está tremendo. Entonces, ¿vienes a avisarme o a pedirme una opinión, un consejo? No, venimos a avisarle. Bueno, entonces como ya nomás vienes a avisarme, pues bueno, pues Dios te bendiga. Ahora sí que hasta le di la bendición y hasta me besó la mano. Le dije: bueno, hermano, pues Dios les bendiga, hermanos. Y se fueron. Eso fue el sábado. Dice: ya mañana ya no venimos. Y se fueron. Termina la reunión aquí como 1:30. Yo ya me voy a mi casa como a las 2, ya salgo y va llegando toda la familia. Pastor. Y yo: ¿qué pasó? Los vi todos así, Y dice: no, está re loco. ¿Qué? A ver. A mí se me... Dice: pues no, le dijimos ayer que nos íbamos a ir acá con el psicólogo con el pastor No, pastor, había de ver las cosas que empezó a decir. Casi decía que él era Cristo. ¿Y todo por qué? Porque lograba llamarle la atención de la gente. Y dijo: no, pues yo. Entonces, él empezó a invitar gente, tuvo su primera reunión y había como 80 personas. Dijo: no, pues yo soy exitoso. ¿Me entiendes? Fíjate, ya el primer domingo ya estaba todo envanecido. No, si el primer día 80, ¿quién empieza así? Pero yo, porque qué bueno que está conmigo. Conmigo usted no se va a perder, ¿no? Y ahí tengo yo las grabaciones. Una de barrabasadas que decía el pobre tipo. Bueno, ahorita es doctor en teología, en 3 años. Y la Biblia es clarísima. Bueno, un dato más. Su mamá y su hermana asisten aquí. Entonces, ellos nunca se fueron con él. Entonces un día su hermana se acercó conmigo y me saludó y le dije: oye, ¿y tu hermano no ha querido que te vayas con ellos? Dice: sí, pero pastor, dice, pues le voy a decir una cosa, dice: mire, si hay alguien tranza, ese es mi hermano. Y yo nomás así, dice: no, es con el último que nos irá. ¿Verdad, mamá? Dice: yo no sé qué pasa con mi hijo, ahora ella dice que es pastor. Es con el último que nos irá. Es tan mentiroso. Mire, pastor. Dice: nada más ve a su esposa cómo la trae. Nada más véala. Y tú ves a la esposa y así, mira. No levantan así. Porque la trae aquí. Un neófito. No puede. Entonces, tiene que haber un desarrollo, un crecimiento. Hay que ir a la madurez. Cuando Moisés fue llamado a ser libertador de Israel, no lo fue luego, ¿verdad que no? En el caso de él fueron 40 años en el desierto. Josué creció al lado de él. Eliseo al lado de Elías. Entonces, tiene que haber un proceso, ¿entienden? Un tiempo. Uno puede empezar a servir, obviamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio desde que nos convertimos, pero no estuvimos luego. Pero lavábamos los baños, limpiábamos la iglesia, pintábamos las paredes, lavaba los baños. Si yo les contara un día a mi esposa, la andaba yo buscando. ¿Y dónde está? Pues allá está en el patio, me dijeron. Y ahí voy yo: Vicky, ¿dónde estás? Vicky, le hago: acá estoy. Y luego estaba una escalera grandísima y que volteó, estaba allá arriba pintando. Y le digo: ¿qué estás haciendo ahí? Me asustó. Dice: pues estoy pintando. Era una barda así altísima y estaba trepada allá pintando. Así empezamos, hermano. Muchos creen que porque ya saben Juan 3:16 ya quieren predicar. No, de veras. Mira, un día hay unos hermanos aquí, ellos han permanecido desde siempre aquí, pero teníamos como 1 año que había empezado la iglesia. Entonces una vez él llegó, él ya es una persona formada ya, pero en aquel tiempo me dice: ponme a predicar, me dice. Y le digo: no, ¿por qué te voy a poner a predicar? Es que Dios me dijo. Pues a mí no me ha dicho.
No, lo que pasa es que tú bloqueas mi ministerio y que quién se... No, le digo, es que tú estás en formación. ¿Qué les vas a dar? Puro conocimiento intelectual. Le dije, si yo estoy en formación, ¿cuánto más tú? No, que quién sabe qué. Y se puso así, y entonces empezaba a decir cosas. Y que me dice el Señor, ponlo. Y dice, ay, Señor, pues tú dices que no, ponlo. Yo sabía que era Dios. Yo dije, Señor, pero si tú mismo dices que un neófito, ponlo a predicar. Entonces voy y le digo, ¿sabes qué? Predica el domingo. Ah, sí, ahora sí ya te habló el Señor. Le digo, sí, ahora sí ya me habló. Pero yo estaba todo sacado de onda, hermanos. Pues ándenles, que llegue el domingo. Bueno, pues hoy tenemos el debut de un predicador. Pues yo estaba, Señor, pues qué onda, ¿no? Y se sube, ¿no? Ya lo presenté. Y, bueno, hermanos, abran su Biblia en tal versículo. Bueno, porque la Biblia dice que el Señor caminó por Jerusalén, entonces de pronto pues iba por allí y entonces el Señor Dios le dijo, entonces que se agarra a llorar. Entonces yo me quedo así y deja el micrófono y se baja llorando. Y me dice el Señor, ahora tú síguele. Agarré el versículo y prediqué de ese versículo. Yo no hice, no dije nada ahí, nomás fue y se sentó allá llorando, así, todo avergonzado, humillado. Y yo agarré el versículo que leyó el hermano y les compartí de ese versículo. Cuando termina, le digo, ¿qué pasó? No sé, me dice, se me borró todo. Y yo entendí por qué Dios me dijo, ponlo. Miren, le bajó los humos, pero lo humilló, que jamás me volvió a decir, ponme a predicar. Y aquí sigue, es de los primeros que se convirtieron aquí. Y aquí sigue la iglesia. Y él es una persona muy sólida, pero nunca ha predicado. Y el otro día, a veces cuando lo veo, le digo, ¿qué onda? ¿Te avientas un...? No, mejor acá abajito, me dice. Mejor de acá abajito. Dios lo trató bien tremendo. El peligro, ¿saben cuál es? Cuando un pastor le ve potencial a uno, hay que prepararlos y ponerlos, pero con mucho cuidado. Y el peligro está cuando pones a alguien que a la primera, ahora sí que le va bien, entre comillas. Si no hablas con él, tratas con él, bueno, mira, bueno tu mensaje, pero ten cuidado con esto. O sea, alguien que esté asesorando es peligroso también, porque si es neófito, si tiene poquito, se le puede subir. Pero luego hay otra área dentro del ministerio, fíjate, ahí está el pastor. Y pues quiere apoyo y todo, entonces hay un hermano de esos que andan sirviendo y luego estudia la palabra y es espiritual y se ve que la gente lo busca, lo sigue, y un día el pastor lo oye que le está compartiendo a alguien y dice, ay, este hermano, y como, ay, siento que el Señor me lo estás poniendo ahí para que me ayude a ministrar. Entonces un día lo pone a predicar. Y predica, no hombre, suelta un mensaje, pero tremendo. Y la gente, hermano, qué bendición que puso el hermano a predicar, me bendijo mucho su predicación. Entonces el pastor dice, ay, sí, verdad, qué tremendo. Pero luego empieza a sentirse celoso. Ese es otro lado. Es un rollo el ministerio, hermanos. Es un cuento de nunca acabar. Entonces, ya... dice, no, a este no, este es peligroso. Entonces lo sientan por ahí y le van apagando el fuego. Dice, no, me quita el pastorado, dice el pastor. No, se me va a sublevar. Entonces la gente llega, pastor, ¿cuándo pone al hermano a predicar? Predicó tan bonito. ¿Y por qué ya no lo pone? Yo sabré cuándo, usted no me diga a mí. Y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Entonces el hermano ahí está humildito y está bien el hermano, pero lo aplana, lo pisotea todo. ¿Por qué? Por inseguro. ¿Saben que nos hemos encontrado con gente que viene al Instituto Bíblico? Nosotros no lo recibimos si no firman de su pastor.
Hay casos excepcionales, ¿verdad? No quiero entrar en ese punto, pero normalmente tiene que venir firmado por el pastor. Entonces ya empiezan a estudiar. Entonces el pastor, ya hemos tenido varios casos aquí. A ver, ¿qué has aprendido? Le dice, no, pues pues ahí algunas cosas, hermano. A ver, te voy a poner a predicar. Pues si usted quiere, pues sí, pero todavía no, hermano. No, ya a ver si es cierto que está aprendiendo ahí en el instituto. Y los ponen a predicar y se sueltan un mensaje. Y la gente así, ¡qué tremendo, hermano! ¡Qué bendición! Y luego él baja de predicar, ¿sabes una cosa? Ya no quiero que vayas al instituto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo digo, ¿pero por qué, pastor? Pues no, ya no quiero que vaya. ¿Saben por qué? ¿Les prohíben? Porque ya llegan a saber más que el flojo del pastor. ¡Qué horrible, hermano! ¿Ese será el propósito y el plan de un ministro? No. Entonces, es un rollote, hermanos. El ministerio. No es nada más como decimos aquí, ¿verdad? Enchilame otra. No son tacos. No son enchiladas. Entonces muchos son muy soñadores, muy idealistas, y yo voy a poner una iglesia. Por eso dice, si alguno anhela, si alguna buena obra desea, pero es necesario. ¿Ven? Así es que, bueno, alguien dijo una vez, oye, no, pues ¿quién va a llenar todos esos requisitos? No, pues seguramente nadie, pero empezamos por algo, ¿no es cierto? Vamos a terminar. No un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué piensan tus vecinos de ti? No, ese se cree muy pastor, pero si lo había de ver cómo le pega a la esposa. Yo lo oigo cuando hasta la maldice. Ay, sí, muy cristiano. Yo lo veo salir con su Biblia. Yo soy más cristiano que ese. Una vez un pastor dice, no, para el requisito de los futuros ministros, ve y pregúntale a los vecinos. Ve y pregúntale. Porque aquí dice, ¿no? Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, ¿qué piensan? Bueno, es un aleluya, pero la verdad es un hombre derecho. La verdad es, no, yo, mis respetos. Yo no lo creeré mucho lo que dicen, pero es una buena familia. Ah, qué diferente. Pero si te peleas con todos los vecinos y te oyen todas las palabrotas que le dices a los niños, no estás calificado para el ministerio. Porque dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en ¿qué? En descrédito y en lazo del diablo, o sea, que sea tropiezo. Descrédito del evangelio, de él mismo, y que sea piedra de tropiezo. Entonces, bueno, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Ahí están unos principios que yo espero que les ayuden. Nunca los olviden, ¿de acuerdo? Y hay que vivirlos. ¿Bien? Ok.